Buenas tardes, hoy vamos a iniciar con nuestra prédica de los jueves. Los jueves tenemos una prédica y a las 9 de la noche pues enviamos las peticiones de oración y cada quien en su hogar empieza a orar como iglesia, como uno. Y pues es muy importante la oración. Hemos dicho que pues no se trata solo de pedir para nosotros, sino realmente que nuestro corazón debe estar alineado con el del Señor para poder hacer esas peticiones por la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios en esta tierra como es hecha en el cielo. Así que vamos a empezar con nuestra prédica. Estamos jueves 20 de agosto. El tema es una pregunta. ¿Crees que es exagerada la vida cristiana? Pero antes que nada vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por tu bendición que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Nos has dado la vida, nos has dado el techo, los alimentos y todo lo necesario para subsistir, Señor. Venimos ante ti, Señor, suplicándonos perdones. Reconocemos que solo tú nos puedes limpiar de todo pecado. Pedimos, Señor, que nos dejes en esa comunión estrecha contigo, Señor, que no haya ningún estorbo. Pedimos que, Señor, tú seas el que obre en esta tarde, que tú seas el que obre en los corazones, Señor, a través de esta palabra que se va a dar. Pedimos, Señor, que prepares esas personas, Señor, que aún no te conocen, que esos corazones sean como tierra fértil. Pedimos, Señor, por todo el mundo que está gimiendo por esta enfermedad, Señor. Pedimos por todas las personas que están en los hospitales y también en sus hogares, Señor, padeciendo esta situación. Pedimos, Señor, que ellos escuchen esta palabra y que ellos sean salvados, Señor. No dudamos, Señor, que tú puedes levantar a quien tú quieras de la enfermedad, Señor. Pero lo primordial de lo primordial, Señor, es que tú, Señor, llegues a reinar en su corazón, que tú los salves, que tú les des esa esperanza viva, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición para las personas que no te conocen, Señor. Y también pedimos que en esta prédica sean edificados los que ya son tuyos, Señor. Te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Amén y amén. Entonces comenzamos. Dijimos que el tema es, ¿crees que es exagerada la vida cristiana? Y pues hablamos de esto porque hemos escuchado de muchas personas que ven a los verdaderos cristianos como extraños. O sea, y digo verdaderos cristianos, enfatizo porque hay muchas personas que aunque digan que son cristianos, lamentablemente no lo son. El Señor dijo muy claramente en su palabra, por sus frutos los conoceréis, o sea, los conocerán. No por su intelecto, no por su sabiduría, no por ser moralmente buenos, no por tener, de hecho, conocimiento bíblico, sino dice el Señor acá que por sus frutos, por ser hacedores de lo que están conociendo bíblicamente. El verdadero cristiano, pues obviamente va a dar un ejemplo entre los demás. Y por dar este ejemplo, pues somos vistos como extraños. No solo por llamarnos cristianos, no solo por a lo mejor tener escrito cristianos, sino por ser personas que es notable que estemos buscando de Dios, que estamos humillados buscando a Dios, que estamos caminando con Dios. Aunque el mundo nos ve como raros, aunque el mundo nos ve como si exagerásemos, pues, nuestro caminar con el Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, pues se expresan de nosotros como religiosos. Y los discípulos en los tiempos del Señor Jesús, podemos notar que ellos eran totalmente diferentes, o sea, eran identificables. Hablaban y vivían lo que aprendían del Maestro, aunque no habían madurado, pero se veía la diferencia, se veía el fruto del arrepentimiento. Y cuando el Señor sopló a ellos, les sopló el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, fue muy, muy notable. O sea, era totalmente diferente. O sea, ellos ya no eran los mismos. Eran totalmente como si fueran de otro lugar, como si fueran realmente extraterrestres, porque así a veces nos dicen, ¿no? Ellos seguían el caminar, las enseñanzas del Señor, lo que vieron y aprendieron del Señor Jesús,
Y el Espíritu Santo, cuando viene a morar en ellos, pues el Señor dijo que los iba a venir a guiar. El Espíritu Santo es como un maestro que te guía, es quien te consuela. Entonces Él venía y los guiaba y les recordaba lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, pero no se los recordaba para tener un conocimiento fresco, así como un refresh, sino para llevarlo a cabo, para ejecutar todo lo que el Señor les había enseñado. Y esto pues los hacía a ellos ser hacedores de la palabra. Y esto pues los hacía ante los demás ser totalmente diferentes. O sea, ellos donde quiera que fueran los identificaban, los veían como diferentes porque eran raros, como extranjeros. O sea, totalmente extraños, totalmente raros para el ser humano natural. Pero algo que me llama mucho la atención en la Biblia y que nos ha enseñado el Señor, es que no solo los seres humanos estaban identificando a los discípulos. De hecho, la Biblia nos enseña que hasta las potestades demoníacas identificaban a estos discípulos, a estos apóstoles. Por ejemplo, si vemos en la vida del apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 11 al 20, vemos que en esa parte nos muestra la Biblia que Pablo era bien conocido por las potestades demoníacas. En la ciudad de Éfeso, Pablo estaba en Éfeso extendiendo el reino de Dios, y Dios había hecho muchos milagros, muchas sanidades, había sacado a muchos demonios de muchas personas, y fue Dios quien hizo esto por medio de Pablo. Pablo fue una herramienta, ¿ok? En el versículo, bueno, no vamos a decir qué versículo, pero vemos allá que aparece entre el 11 y el 20, vemos que aparece un tal Esceva. Este Esceva era un judío, de hecho era jefe de los sacerdotes de esa área, y tenía 7 hijos varones. Y estos 7 hijos varones fueron a sacar un demonio, pero fueron en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos creyeron que con invocar el nombre, como había visto que Pablo había sacado los demonios, pero no Pablo lo estaba haciendo, sino el Señor Jesús, pero como había visto que Pablo en el nombre del Señor Jesús sacaba y liberaba, pues ellos fueron y mencionaron su nombre para sacar a ese demonio de este hombre, de este endemoniado, y quisieron sacarlo en el nombre, invocando el nombre del Señor Jesús. Y sucedió lo siguiente, porque el demonio a través del endemoniado habló y dijo: ¿quiénes son ustedes? A Jesús conozco. Entonces, cuando estos 7 hijos de Seba que quisieron sacar al demonio en el nombre del Señor Jesús y no pudieron, vemos que ellos se asombraron, y aparte pues vemos que fueron identificados por estos demonios como personas del mundo, como personas que no tenían a Cristo en su corazón. Personas que aunque se pudieran haber llamado tal vez cristianos, no eran nacidos en espíritu, porque hasta el mismo demonio detectaba esto. Entonces vemos que no fueron identificados como cristianos de Cristo tampoco, aunque decían que lo eran, aunque iban en el nombre del Señor Jesús, aunque invocaban el nombre del Señor Jesús, ellos no pudieron contra este demonio, no pudieron sacarlo, porque ellos no eran nacidos de nuevo, porque ellos no pertenecían al reino de Dios, eran falsos cristianos. Entonces el demonio conoce al Señor Jesús, conocía al Señor Jesucristo. Y si podemos apuntar o ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 6, entre el 6 y el 13, lo voy a ir parafraseando para que tú, si quieres seguirlo con la vista, pues vemos que allá llega el Señor Jesús y vemos que los demonios inmediatamente lo identificaron, y corrieron hacia él y se postraron y temblaban ante él, Entonces, cuando el Señor Jesús hablaba con ellos, ellos le rogaban que no lo sacara, clamaban a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? O sea, realmente lo identificaban. Y vemos que en este hombre gadareno tenía una legión de demonios adentro. De hecho, se hacía llamar legión, porque habían más de 6,000 demonios dentro de esta persona. Y se hacía como si fuera uno, porque él preguntaba: ¿qué tienes conmigo? O sea, eso significa que estos demonios
saben trabajar en equipo, saben ser unidad. Y es triste que el Señor Jesús ha orado por sus discípulos de ese tiempo y por los que vendrían a ser después sus discípulos, o sea que por nosotros, para que nosotros aprendamos a ser uno, aprendamos a ser unidad, aprendamos a ser equipo como el Padre y el Señor Jesús lo son. Lamentablemente, pues no lo hemos aprendido. La Trinidad trabaja en unidad. El Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, o sea, están trabajando en unidad, son uno. Y nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos, deberíamos aprender a trabajar en unidad. Bueno, cambiando el tema, volviendo al tema, mejor dicho, los demonios suplicaban y rogaban que no los sacara, que no los enviara a ese lugar de tormento, porque ellos estaban conscientes de que ellos les espera esto. Ellos tienen el tiempo medido y saben que están condenados. Y este lugar donde ellos no querían que el Señor Jesús los enviara, pues es un lugar que está destinado para ellos, es el infierno y está destinado para Satanás y sus ángeles. Pero no era el momento, no era la hora que se ha dado para que ellos fueran enviados, no era el tiempo. De hecho, Mateo 25:41 nos dice que ese lugar de tormento es para ellos. Dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ese lugar obviamente es preparado para ellos, no para el ser humano, ¿ok? Ellos saben que esto les espera. Ellos conocen las escrituras mejor que cualquiera de nosotros. Sin embargo, el Señor pues los sacó y dejó que vayan al hato de cerdos, ¿ok? El Señor Jesucristo es quien hizo todo cuando Pablo liberó, cuando Pablo sanó, lo que son las señales. Pablo solo ejecutó a la orden de Cristo. ¿Y por qué? Porque Pablo es dirigido por el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces vemos que Pablo hizo señales, hizo sanidades, salían los demonios y los demonios no podían hacer nada. Pero podemos ver que no basta con invocar el nombre del Señor, porque vemos que los hijos de Seba estaban invocando el nombre del Señor y no pudieron hacerlo. Entonces no basta con creer que hay un Señor y que se llama Jesucristo, no basta con decir hay un Dios, conozco a ese Dios, no basta con decirlo. No basta con tener mucho conocimiento de las Escrituras. Lo que realmente se necesita es que Dios por su gracia te lleve al verdadero arrepentimiento y te conviertas a Cristo y vean que Cristo realmente te ha tocado y que su Espíritu Santo está en ti. ¿Por qué? Porque va a haber evidencia. Va a haber evidencia. Entonces cuando esto pase, el Espíritu Santo que ya se te ha dado por Cristo, la justicia de Cristo que va a estar imputada a ti y el Espíritu Santo en ese momento que se está instalando en ti, es el dueño de tu corazón. Y desde ese punto en adelante eres identificable como si tuvieras un número o algo que te identifique. Eres identificable como fue Pablo identificado por los demonios. El Señor Jesucristo hizo posible esto. Estos demonios dijeron a los 7 varones hijos de Seba que conocían no solo a Jesús, que conocían a Pablo, el siervo del Altísimo. Pero a ustedes no los conozco. Eso le estaba diciendo el demonio. Imagino que lo estaba diciendo grotescamente, ¿no? Y como estaban queriendo sacar al demonio de lo que es su hogar, porque el cuerpo del ser humano se vuelve su hogar, su casa, pues lo que sucedió fue que les dieron una paliza hasta que los dejó ir, porque el demonio los pudo haber matado, pero Dios no se lo permite. Los deja ir porque Dios, por su gracia, no se los permitió. La gracia de Dios realmente obra. Y salieron ellos con las ropas rotas y estaban muy, muy golpeados. 7 personas con un hombre. Cuando una persona no es de Cristo, como en este caso los 7 hijos de Seba, una persona no es cristiana, aunque lo grite por donde vaya, aunque lo promocione en su Facebook o en Instagram, aunque en su auto tenga ya el pececito, aunque en su auto tenga algunas cosas pues que tengan citas bíblicas, dibujitos, no sé lo que sea, no va a reflejar
a Cristo, no va a reflejar a Dios, no va a reflejar la palabra o el sistema bíblico que es la mente de Cristo plasmada en la Biblia. No la va a reflejar, no será identificable solo por decir que es cristiano, no será, aún se llame cristiano, no será. Cuando un verdadero cristiano es identificado, las personas obviamente van a verlo como una persona que es muy exagerada, como nos ven exagerados y dicen, oye, fulanita es como que demasiado fanática, ¿no? Oye, como que este cuate que está hablando como que quedó loco, ¿no? Demasiado religioso, demasiado fanático. Es más, no, ya no quiero salir con él, porque solo de esto me habla. Y surgen comentarios y te acuerdas de fulanito, de fulanita, es como se volvió cristiano o cristiana, pero estaba bien fanatizado, estaba bien perdido. Solo eso tiene en su Facebook, en su mente, solo de eso te habla y te dice cosas sin sentido. Para mí no tienen sentido. Ah, y se me olvidaba decirte, todo lo que nosotros hacemos y decimos para ellos es prohibido, o sea, nada pueden hacer, son muy aburridos, se creen muy santos. Y esto es lo que se comenta, esto es lo que se comenta. De hecho, antes de venir a Cristo, pues escuchábamos esos comentarios de los cristianos. Ahora pongamos un poco más de atención, por favor. La muerte humana de la segunda persona de la Trinidad es única, es única. Y digo la muerte humana porque Dios, su deidad, no puede morir, no puede morir, no puede ser asesinado nunca. Ahora pongamos más atención. El Señor fue 100% Dios y 100% hombre. Tuvo que ser así. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría Dios rescatar a la humanidad siendo el espíritu? O sea, el Señor, ¿cómo podría tomar nuestro lugar siendo espíritu? ¿Cómo podía Él recibir el pago siendo espíritu? No, tuvo que ser así. El Señor tuvo que venir, tuvo que humillarse y venir a encarnar, porque solo de esa manera podría tomar ese lugar del ser humano, como si fuera Él el culpable de quebrantar y ofender a Dios, de quebrantar su ley. El ser humano ofende a Dios porque tiene una naturaleza pecaminosa y aparte tiene un corazón perverso. Pero el Señor Jesús murió por la humanidad. El Señor Jesucristo fue el sustituto de todos nosotros. Se mantuvo sin mancha, sin pecado, aunque muchos lo duden. El Señor vino y está marcado en la historia. Está marcada esta historia humana por Él. Se duda mucho que el Señor haya venido a dar su vida por personas pecadoras, mentirosas, chismosas, ladrones, viciosos, lujuriosos, codiciosos, perezosos, asesinos, prostitutos, prostitutas, tratantes de blancas, narcotraficantes, vanagloriosos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los varones que se echan con varones, las mujeres que se echan con mujeres, o hombre y mujer que se echan con animales, personas avaras, borrachos, maldicientes, que son personas que hablan mal, que son groseros, que dicen leperadas e insultos, estafadores, violentos, y hay una lista muy larga. Dios vino a realizar esta obra increíble. Realmente no es creíble. Y es algo que pues trae mucho asombro, pero también es una idea descabellada para el ser humano. O sea, no es creíble, pero es real, tan real que tú, amigo oyente, que tú y yo, hermano y hermana en Cristo, tenemos marcado y tenemos registrado en la historia humana esas fechas en nuestras actas de nacimiento, en nuestras actas de matrimonio, en nuestras actas de divorcio, en un antes y después de Cristo. Por ejemplo, yo nací en 1974. ¿Por qué es dada esta referencia?
Porque a partir de Cristo, vean, a partir de Cristo se inicia este conteo. Él marcó la historia del mundo, Él impactó y seguirá impactando hasta su segunda venida. ¿En qué año te casaste? Te preguntan. Pues ya tengo 20 años de casado. O sea que fue en el 2000. Y otro dice, ¿cuántos años tiene tu hija o tu hijo? Pues tiene 23. Entonces fue de 1977. Y así sucesivamente. Y estamos viendo entonces que Cristo ha marcado la historia, ha marcado el mundo con este evento tan glorioso y tan descabellado al mismo tiempo para el ser humano natural. Y aunque no lo quieras creer, no te queda más remedio que reconocerlo. Y qué bueno sería que lo reconocieras como tu Señor y tu Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, o sea, no dejaste de ser pecador, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre para rescatarnos de esta esclavitud del pecado que estoy hablando. La muerte del Señor Jesucristo es única. Nunca en la historia de la humanidad se ha dado algo así y nunca verás algo así. Que alguien dé su vida por pecadores, imposible, descabellado. La tierra completa se estremeció cuando el Señor Jesús estaba en la cruz colgando. Se estremeció. Y este acto de amor está plasmado en la historia. Este acto de amor plasmado en la cruz fue el acto de amor ilimitado. El Señor recibía en ese momento todas las maldiciones que puedan ser mencionadas en la Biblia. De hecho, hay una larga lista en Deuteronomio 27, pero hay otras citas donde también hay maldiciones. Las tinieblas cubrieron la tierra mientras Él recibía todas las enfermedades del mundo. Las rocas se desintegraron del temblor mientras Él estaba siendo molido por nuestras rebeliones y pecados. Dice que las sepulturas se abrieron y el velo del templo, que medía 18 metros de altura y el grosor era de 10 centímetros, se rasgó de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Es más, ese velo, 2 caballos girando de ambos lados, o sea, tirando de ambos lados, no lo podían rasgar. No lo podían rasgar. Y los caballos son de fuerza. No lo podían rasgar. Se rasgó el velo. Significa que el pecado que mantenía apartado de Dios, fue abierto la posibilidad de poder venir a Dios. El Señor lo hizo en la cruz. El Señor pagó el precio, el costo, la ira de Dios, su sangre derramada, ser aplastado en su humanidad. No solo por esa muerte física que vimos, los clavos, los azotes, no, sino porque también hubo una parte espiritual que no vemos. Fue molido, lo reventaron por la justicia de Dios que tenía que ser, porque Dios es santo y Dios es perfecto y Dios no puede evitar su justicia. Por eso tuvo que enviar a su Hijo y fue reventado por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera que fuera satisfecha la justicia de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿les parece poco? Sería injusto y seríamos malagradecidos si nos pareciera poco. Si no le tomáramos importancia a lo que Él hizo. Fíjense, hay que estar en adversidad para ver la necesidad de ser realmente rescatados por el Señor Jesús. ¿Por qué tiene que pasar esto? Hay que estar en esa adversidad. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo crucificado, al lado de Él habían 2 personas crucificadas. Y vemos a uno de ellos que le llaman el ladrón en la cita bíblica, que estaba crucificado al lado del Señor Jesús. Y en esa adversidad, o sea, estaba padeciendo, estaba sufriendo. En esa adversidad reconoció al Señor.
tuvo que haber adversidad, reconoció al Señor, reconoció quién lo podría librar. Y esto nos debe llevar a que nosotros deberíamos ser como Él, como ese ladrón, porque somos pecadores por naturaleza. Él no es peor que nosotros. Todos somos igual ante Dios y llenos de inmundicia, pecadores ante Dios que no merecemos la gloria ni la salvación. Entonces, somos pecadores por naturaleza y por ser pecadores, por esa naturaleza pecaminosa, es que nosotros tenemos un corazón intangible, no el músculo, un corazón intangible perverso, malo. Y podrás decir, bueno, no, oye, yo soy bueno, o sea, no, perverso. Todos, no hay uno que no, ¿ok? Y sé que muchas personas, cuando yo hablo de estas cosas, ni terminan de escuchar la enseñanza bíblica, ni terminan de escuchar la prédica. ¿Por qué? Porque son palabras duras, pero son palabras bíblicas y necesarias para poder conocer de qué nos viene a salvar Cristo. ¿Ok? Entonces no son palabras mías, son plasmadas en la Biblia y dice Jeremías capítulo 17 versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No lo digo yo, chécalo en tu Biblia. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová. O sea, Dios. Dice, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y obviamente estamos totalmente perdidos. No tenemos nada que aportar ante un Dios santo. Todas nuestras obras, dijimos la semana pasada que Jeremías, Isaías lo decía, que son como, así sean moralmente buenas, son como obras inmundas ante él. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Entonces, esta naturaleza pecaminosa y nuestro corazón perverso ofenden a Dios, porque Dios es santo, 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 y ofenden a Dios, y nuestro corazón siempre está haciendo cosas que ofenden a Dios. En todo momento, aunque tú digas, bueno, no, yo no tomo, no, es que ofende a Dios. Tus obras, aún sean buenas, son inmundicia ante Dios, porque tienes la naturaleza pecaminosa, y Dios no puede ver el pecado, no puede ver el pecador. Entonces, vemos que tenemos esta naturaleza de ofender a Dios, y vemos que este ladrón reconoció esta naturaleza pecaminosa, reconoció que merecía la muerte, hasta le dijo al otro, oye, deja de decir, porque realmente nosotros merecemos la muerte, pero él no. Entonces vemos que este ladrón reconoce que era pecador, reconoce que merece la muerte, pero entendió que la muerte no acababa ya. Y muchas personas hoy día creen que la muerte ahí termina. Mueres y ya terminó todo. No acaba. Él entendió que no acababa ya. E hizo lo que todo ser humano condenado debe de hacer. Rogó y suplicó que lo perdonara y que lo salvara, pero no de esa cruz física. Él sabía que iba a morir en esa cruz física. Él lo sabía. Sino que le dijo, acuérdate de mí. Y le dijo, en ese mero momento, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, él estaba totalmente arrepentido. Entonces, él reconoció que tenía que ser salvado, pero no de esta condenación que los romanos le pusieron, sino de la condenación eterna. Este ladrón rogó sinceramente de corazón, con un corazón dispuesto y rendido al Señor. Y el Señor, cuando alguien viene con un corazón contrito y humillado, dice la palabra, nunca jamás va a rechazar un corazón quebrantado. Nunca jamás va a rechazar un corazón humillado hasta el límite, que reconoce que necesita ser salvado por el Señor. Y el Señor lo escuchó y le prometió que esa misma tarde, dice ya, sería llevado al paraíso. San Lucas capítulo 23. Que esa misma tarde iba a ser llevado al paraíso. Y sé de muchos que no pueden creer en esta obra maravillosa de Dios,
esta obra que Él planificó desde antes de la creación del mundo, y piensan y no logran encontrarle lógica, no logran encontrarle razón, y piensan que es una total idea descabellada, una historia descabellada que alguien inventó. O sea, qué historia tan descabellada para ellos. No conciben que haya un sacrificio sin límites de alguien por alguien malo. ¿Okay? Para el ser humano natural no es creíble. Ni volando la imaginación le encuentras la lógica o la razón. ¿Por qué? Porque es demasiado maravilloso, es demasiado fenomenal para poder comprenderse. Es contrario, o sea, para el que se humilló, por ejemplo, el que se humilló, como este ladrón, el que se humilló, el que se dio cuenta que necesitaba, es contrario para él. Para él sí es entendible. Cuando alguien se convierte a Cristo, ya es un cristiano. Esto es comprensible, esto es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Señor Jesucristo nos haya comprado con su muerte, que se haya puesto en nuestro lugar, ese lugar donde seríamos aplastados por la ira de Dios, donde iríamos a sufrir el tormento eterno. Ese lugar que es el infierno, el Señor recibió el dolor de millones de almas que irían a ese infierno a sufrir. Él recibió ese dolor. Él soportó algo que nadie va a poder soportar. Él soportó el infierno por nosotros. Así que les pregunto a todos, cristianos y personas que se creen cristianos y no lo son, y a los que no conocen de Dios, ¿les parece exagerado que los cristianos vivamos como Él nos enseña? ¿Les parece exagerado? Después de habernos librado de este infierno, después de habernos librado de algo impagable, porque no podía pagarlo el ser humano, después de habernos librado de algo terrorífico, y aparte nos está brindando su gloria, nos da su justicia, su santidad, para estar en gloria con Él a futuro en el cielo. ¿Y les parece exagerado que vivamos como los antiguos hombres y mujeres de fe? ¿Les parece poco lo que Dios vino a hacer, no solo por nosotros, por ustedes? Pero hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios, hay que buscar que Dios nos perdone y caminemos con Él. Entonces, ¿les parece poco lo que Dios vino a hacer por la humanidad? Porque digo, no lo pueden comprender. Muchos no los comprenden. ¿Por qué es tan difícil de comprender? ¿Por qué es tan difícil de creer? ¿Por qué creen en otras cosas, en porquerías, en zodiacos, en muchas porquerías, y no creen en Dios? Muchos dicen, pero es que yo sí creo, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios. Déjame decirte que el que cree verdaderamente en Dios va a ser transformada su vida, será evidente, habrá un giro de 180 grados en ti. Y no me lo contaron. Yo no puedo volver a la vida pasada, no puedo. Y no porque me estén obligando, no puedo. Mi vida giró 180 grados, y así como la que he girado la de mis hermanos y hermanas en Cristo. Entonces cuando hay un encuentro con el Señor, va a haber evidencia, va a haber un resultado de un impacto con Dios que es grande en santidad. La gloria de Dios. Y eso va a impactarte, se te va a pegar, así como cuando le pegas a algo que tiene cristales, se te van a pegar los cristales. Así como cuando estás entre escarchas, se te va a pegar la escarcha. Bueno, cuando tienes un encuentro con Dios, se te va a pegar. Va a haber santidad, va a haber evidencia, va a haber fruto. Entonces no solo se trata de decir creo en Dios. Entonces, si no hay ese creer en Dios, si no hay esa evidencia, pues obviamente no has creído de corazón, porque tu corazón no está dispuesto, tu corazón está duro, te cierras a la palabra de Dios, te cierras al Evangelio y quieres creer a tu manera, y Dios
Realmente no está para que, ay, que Dios me aguante. No, cuidado, cuidado. O sea, Dios ha puesto su revelación de cómo podemos nosotros ser salvos, y ha puesto el evangelio para salvación. De hecho dice, es poder de Dios para salvación. Y Él ha dicho, si me amas, mi palabra vas a vivir, vas a obedecer, vas a guardar. Y hay muchas citas bíblicas que respaldan todo esto. Entonces, si no hay esto, pues obviamente no es creíble para ti. Si no ha habido esa metamorfosis, porque sucede una metamorfosis, no ha sido creíble para ti. ¿Por qué? Porque tú eres una persona natural, y el ser humano natural no cree. Porque para el ser humano natural es algo insólito, pero se olvidan que es Dios. Es Dios. Es Dios quien obra con su verdadera justicia y con su verdadera misericordia y con su verdadero amor. Y es por eso que al ver un amor sin límite, ustedes, los que aún no quieren el evangelio, lo desprecian, no es comprensible para ustedes. No es comprensible, no es creíble. No es creíble. O sea, ¿por qué? Porque estás comparando a Dios con una persona. Y a Dios no lo puedes comparar con nadie. Lamentablemente, al fijarte en las personas, porque hay personas que son totalmente amorosas, hecho a veces hasta más que un cristiano. Pero esto no salva. Cristo salva, la fe en Cristo salva. Ahora, aquí ves personas que son muy amorosas, muy bondadosas, más que tú y yo, y aún en esas personas tampoco verías, ni vas a ver jamás esa bondad de Dios. No verás jamás ese amor, esa misericordia de Dios. No verás jamás que estas personas que son moralmente buenas y muy bondadosas se den en el lugar de un asesino como este ladrón que estaba en la cruz. No lo vas a ver. Jamás. Jamás. Nadie lo haría. Jamás lo van a hacer. Y no lo entienden. No es entendible. ¿Por qué? Porque es locura para el ser humano natural. ¿Cómo va a ser posible que alguien vaya a dar su vida por un violador? Por un violador de una niña o de un niño. O sea, eso no está bien. ¿Cómo es posible que yo no lo haría? Nadie lo haría. Nadie lo haría. Nadie lo haría. ¿Cómo va a ser posible que vaya a dar su vida por un asesino múltiple? ¿Cómo va a ser posible que se sacrifique por tanta gente mala que existe en este mundo? Para el mundo es locura. Para el mundo no está correcto. La sabiduría e inteligencia humana ante algo así determina demencia, determina locura. El mundo no lo puede procesar. Es descabellado, no cabe en su mente, porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. Por eso el Señor es Dios. Nadie podría hacer lo que Él hizo y hace. Nadie lo puede entender hasta que Dios, por su gracia, porque no viene de ti, cristiano, por su gracia, te abre el entendimiento. Por eso mucha gente, de hecho, conoce al Señor, porque no puede conocerlo por Él. Dios te está dando la oportunidad, te envía el Evangelio, el Espíritu Santo te abre el entendimiento y te hace ver cuánta necesidad tienes. Entonces, cuando Él abre tu entendimiento, te conviertes a Cristo. Y es cuando empiezas a ver, wow, es Dios. Y Dios sí puede hacer esto. Y rindes tu vida totalmente porque dices, wow, lo hizo por mí. Y ves tu naturaleza totalmente pecaminosa. Y como Isaías que dice, caí rostro al piso casi muerto porque no tenía yo oportunidad, porque era yo de labios inmundos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, esta palabra que nosotros creemos en ella y que es poder de Dios para salvación, para la gente que nos ve, dicen, son fanáticos, son locos, son religiosos, son sectarios. Y el apóstol Pablo quería dar a entender que todo aquel que no cree que Dios realmente hace esto, que no cree que Dios vino, encarnó, cumplió la ley perfecta,
o sea, a la perfección, no quebró ni siquiera una ley, estuvo sin mancha, estuvo sin pecado, o sea, a la perfección, una vida perfecta. Fue injuriado, fue azotado, fue olvidado, fue clavado y crucificado y muerto en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre en el lugar de honor, en poder y gloria sobre todo el universo, sobre toda potestad, así sean seres como angelicales, demoníacos, sobre toda potestad. Dios está sobre todo. Él es el Señor. Señor significa dueño, amo del universo. Y es una locura para el ser humano. Dice, ay, o sea, ¿cómo va a ser? El hombre, el ser humano natural no lo cree. ¿Por qué? Porque él no ha nacido de nuevo en espíritu. Porque la palabra es espiritual. El que no es convertido a Cristo no puede tener el espíritu, que es el que le abre los ojos. Para él este mensaje de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Es una totalmente, o sea, idea descabellada. Y esto es lo que Pablo está queriendo decir. Pero Pablo no termina esta cita con ello. Él termina diciendo, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, es poder de Dios. O sea, Pablo está diciendo que este mensaje que parece tontería para el ser humano natural es poder de Dios para salvación. Cuando el Señor te abre los ojos espiritualmente y tú ves tu naturaleza totalmente corrompida, corroída, o sea, pecaminosa, y te hace ver que estás condenado porque eres pecador y tu naturaleza no te permite, como ese velo que dijimos, no te permite estar con Dios. Y te hace ver que nada de lo que tú puedas hacer o puedas aportar, nada de eso puede salvarte porque no es por obras. No es por obras. Porque todo lo que un pecador hace, dijimos hace rato que aún seas moralmente bueno, ante Dios es inmundicia. Es inmundicia. Pero para el hombre que hace obras buenas, para el ser humano, para el otro ser humano que lo está viendo, dice, wow, o sea, qué buena persona. Se está ganando el cielo. Este hombre, wow, si muere va directo al cielo, va con Dios. No es así. Tiene que venir la fe en Cristo para que tú puedas salvar. Tienes que creer en Cristo, y creer en Cristo no solo es decirlo. No solo decirlo. Va a haber una obra sobrenatural cuando creas en el corazón. Va a haber una metamorfosis cuando creas en el corazón. Entonces, no es solo ser bondadoso, no es solo ser generoso. Son cosas buenas, pero ante Dios no son buenas si tú no tienes a Cristo. Tienes que tener a Cristo para que estas obras sean realmente obras de justicia. Tienes que tener la justicia de Cristo. Entonces, ante Dios vemos que esto no es bueno. Cuando el Señor te hace entender esto y ves que hay una recompensa porque tú no eres, aunque seas moralmente bueno y generoso, porque tú no eres apto para estar con Dios, hay una recompensa terrible que es el infierno y es por la eternidad. Cuando comprendes esto, cuando te abres los ojos y ves esto, es cuando ves que hay una luz. Porque dices, wow, estoy condenado, como dijo Isaías, muerto al piso, no tengo oportunidad. Y cuando de pronto haces así, también te hace ver el Espíritu Santo que hay una esperanza. Y te hace ver esa luz, la esperanza que es Cristo, que se despojó de su gloria, se despojó de esa jerarquía que Él tenía en el cielo, una jerarquía divina. Se despojó ¿por quién? Por ti, por ti. Dejó de ser alabado en el cielo para venir y ser insultado, para ser golpeado, para ser maltratado y para ser abandonado por el mismo Padre y aplastado con su propia ira, o sea, para ser humillado hasta lo sumo, y fue asesinado en una cruz, una muerte fea, cruel, por ti, por tu culpa, por tu pecado. Y créeme que si estoy haciendo así, me estoy apuntando yo también y con 3 dedos, por mí también. Pero tú tienes que comprenderlo. Tú tienes que arrepentirte. Yo no soy mejor que tú. La justicia de Cristo me hace diferente. Porque yo soy malo, pero solo por su justicia. Solo por reconocerlo. Solo por rendir mi vida. Él tuvo misericordia. Entonces, cuando tú comprendes esto, cuando tú comprendes en tu corazón y se empieza tu corazón a estar dispuesto
a que no podías hacer nada por salvarte, que nadie podía hacer algo por ti y que la única esperanza o rayo de luz en una cueva totalmente oscura era Cristo y que solo Él podía hacer lo posible, wow. Cuando ves que no es por obras, no es porque me porte bien, no es por obras, no es porque yo dé dinero, no es por obras, sino por la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando comprendes esto, entonces empiezas a experimentar el poder de Dios y empiezas a ser salvado, porque vas a ser salvado. ¿Por qué? Porque rendiste tu vida a Cristo, porque te arrepentiste de corazón, porque realmente reconociste que estás condenado sin Él. El Señor dijo algo fuerte: haré que los sabios pierdan su sabiduría, que desaparezca la inteligencia de esos que se creen inteligentes en el mundo. Y se preguntarán, ¿en dónde quedaron el sabio? ¿En dónde quedó el maestro? ¿En dónde quedó aquellas personas que discutían las cosas de este mundo? Y sabrán que el Señor es Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Y Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano no usó esta inteligencia, no usó esta sabiduría para reconocerlo y glorificarlo. No lo usó. Por eso entonces va a hacer esto. Por eso Dios dispuso su bondad, salvar por medio de un mensaje que es el Evangelio de Cristo, a los que tienen fe. No a los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes, no, a los que tienen fe. No a los que hacen obras buenas, no a los que dan dinero, no, a los que tienen fe. Aunque este mensaje parezca una tontería para el ser humano natural, muchos y muchos han comprendido por la gracia de Dios, porque Dios les ha dado el entendimiento, que sin Cristo están perdidos y que sin Cristo están condenados al fuego eterno. Así que para mí y para mis hermanos y hermanas en Cristo, no es nada exagerado el hecho de ser como somos. No es nada exagerado el hecho de hablarte de la verdad de Dios. No es nada exagerado vivir como un cristiano debe vivir, un cristiano verdadero. No es exagerado predicar que Dios vino, encarnó y murió en la cruz para que podamos tener esa comunión con Dios en la eternidad y en el cielo. No es nada exagerado prevenirte del infierno y hablarte del pecado y de la esperanza que es en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque nos preocupas. Nos preocupas. Porque aquí estamos de paso. Pero la vida sigue. Y esa vida, esa alma va a vivir eternamente ¿dónde? Y estamos siendo muy claros. Entonces, amigo oyente, si no estás creyendo, eso muestra un corazón duro, que no tiene disposición para escuchar el mensaje de Dios ni hacer caso al mensaje de Dios. Y solo muestra rebeldía. Y la rebeldía trae consecuencia, y esa consecuencia dijimos que es el infierno. Y aunque creas que no hay, porque te haya dicho que no hay, verifícalo. Cristo lo predicó más que todos. Cristo lo predicó más que todos. Así que ese lugar, dijimos hace rato que está hecho para los demonios, no para el ser humano. Es un lugar de tormento para ellos, no para ti. Pero la soberbia, la falta de disposición para escuchar, para hacer caso al Evangelio, para estudiar, para orar a Dios, se muestra en ignorarlo. No lo escucho, o si lo escucho, entra por acá, sale por acá, o lo tiro en saco roto. No creo que sea así. O sea, Dios es un Dios bueno, sí, Dios bueno, pero es también un Dios de justicia. Y para eso dejó su palabra. ¿Para qué? Para que veas realmente y aprendas a conocer a Dios. Y veas realmente su justicia, su misericordia, su amor, cómo trabaja, cómo funciona, cómo está este plan de redención. Pero si no conoces, porque no sabes, porque no estudias, porque no haces caso a las prédicas, porque no te interesan, entonces ignoras a Dios. Y por eso puede venir esto de terror. Entonces, la falta de disposición, o sea, obviamente es muy notable. Pero ¿qué tal cuando le pides, cuando estás mal,
y le estás pidiendo y le estás rogando, tu rebeldía no deja de verse. Tu rebeldía la conoce el Señor. El Señor no lo puedes engañar. No desaparece tu rebeldía. Él sabe que solo le estás pidiendo porque necesitas en ese momento. Entonces, sigues con un corazón rebelde y sigues llevando tus pasos, dirigiendo tus pasos a ese lugar de terror, a ese infierno. Entonces, imaginemos que el Evangelio de Cristo son luces de un semáforo. Rojos, amarillos, verdes. ¿Okay? Voy a ilustrarlo con un semáforo. Porque cuando pases por un semáforo, quiero que te acuerdes de las señales. Vamos a ilustrarlo. Entonces, imagínate que las luces rojas están puestas para cualquier persona. ¿Okay? Y vamos a suponer que este ejemplo es de alguna manera ilustrado, esta prédica con este ejemplo, ¿no? Así que imaginemos que el Evangelio de Cristo son las luces rojas de un semáforo y te está diciendo que no sigas, te está diciendo alto, no sigas. Y cuando ya estás cerca a tu muerte, el semáforo cambia a luz amarilla. Y las luces amarillas te están diciendo, no vayas a ese lugar aterrador, no vayas a ese lugar de tormento, no sigas. Ya está preventivo, ya está preventivo. Si sigues tu camino, vas a morir y vas a sufrir eternamente. Deja de seguir ese camino, sigue el camino de Dios. No es por allá, no es por allá, no es por allá falso cristiano, porque hay quien que cree que está yendo con Dios. No es por allá falso cristiano, no es por allá persona que no conoces de Cristo. Y persona que ya conoce, es bueno que aprendas esto, porque a lo mejor hay algo en lo que estás fallando, o a lo mejor con eso puedes enseñar a otras personas. Es escuchando el Evangelio y no ignorando esto sí, esto no, esto sí, esto no. La palabra de Dios toda, punto y coma, todo es importante. Todo es un tesoro. ¿Okay? Entonces, estás o en rojo o en preventivo, porque estás viviendo. Pero no va a ser que mueras y sigas por tus caminos que parecen perfectos. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, buenos. Pero el final de esos caminos es camino de muerte, es camino de perdición, dice la palabra. Entonces, es importante que a través del Evangelio, cuando escuches el Evangelio, el Espíritu Santo, ores al Espíritu Santo para que te convenza, porque no podemos naturalmente entenderlo. Pero si tú le oras, estás escuchando y le oras y le dices a Dios, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a tu verdad. Te va a convencer a través del Evangelio y te va a llevar al arrepentimiento, al quebrantamiento y te va a convertir a Cristo. Y cuando te vuelvas un cristiano, vas a ser un hacedor de la palabra, un hacedor de la voluntad de Dios. Esa va a ser la evidencia, porque la salvación refleja la santidad. No puede haber salvación y que no haya santidad. Refleja, cuando eres salvo, refleja la santidad. Te aparta para Dios y empiezas a buscar de Dios y empiezas a darte cuenta que solo Dios te puede mantener en ese camino y es la gracia de Dios que te mantiene y no eres altivo y no eres orgulloso, no, sino que es humilde y manso como tu Señor. Entonces, no cruces a ese lugar de tormento, el cual no podrías salir jamás. No es nada exagerado ser un hacedor de la palabra. De hecho, aún si nosotros caminamos así, créeme que aún así estamos quedando cortos. Estamos quedando cortos. Solo por la gracia de Dios somos salvos. Esa es la única diferencia. La gracia, la justicia que Dios te da. Entonces no es por lo que podamos hacer, sino por lo que Dios hace en nosotros. Sino porque Él nos da ese don de salvación cuando nos arrepentimos. Así que, hermano, solo Cristo, persona que no conoce,
Solo Cristo, la sola gracia de Cristo. Y persona que dice conocer y no conoce, solo la gracia de Cristo. Y va a traer evidencia. Nadie más es el único nombre dado para salvarnos. No hay otro. Cristo fue quien murió por nosotros. Cristo es el único que nos salva. Así que espero que el Espíritu Santo en esta noche esté obrando fuertemente en tu corazón. Esté preparando esa tierra y esté sembrando profundamente esta semilla para que dé fruto. Y veas que estamos cortos aún como caminamos, que aún nos falta, porque seríamos malagradecidos en pensar que estamos exagerando. Que la gracia de Dios de veras siga siendo derramada sobre ti y que Dios bendiga tu vida grandemente. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad.